Para dar inicio con este video, queremos decir que fue un pedido del profesor Sergio Gutiérrez para la Cátedra de Ética y Ciudadanía. Los alumnos integrantes somos Villán Orellana Luis y Piri Santiago Samuel. En este trabajo lo que vamos a hablar es de ciudadano, ética y moral y derecho. Bueno, ¿qué es un ciudadano? Una persona cuando nace es formada en el seno familiar y es ahí donde se le inculcan valores, principios y reglas a las cuales seguir. Una vez que ingresa a la sociedad y se desenvuelve tanto en la escuela como en el trabajo, como los ámbitos sociales, como clubes deportivos, este hombre cambia su forma de ser, porque hay que saber cómo desenvolverse en esta sociedad. Ya nos decía Rousseau que el hombre cuando nace es bueno por naturaleza, pero al ir a convivir con otros seres humanos en la sociedad se corrompe y se crea un hombre malo que siempre busca su propio beneficio y su propio bienestar. Entonces, ahí es cuando tenemos que decir que hay ciertas normas que impone el Estado, las cuales debemos cumplir para no perjudicar al otro con el fin de nuestro propio beneficio. Por ejemplo, una de las leyes, no robar, o otra, no faltar el respeto, o no matar. Ahí es donde esto entra en distintos ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, en la escuela, en el instituto, hay que ir vestido de una forma. Ya se sabe que en el instituto no pide que llevemos un uniforme, pero hay que ir bien presentable. No se puede ir sin remera o con shorts o con ojotas. Hay que siempre cumplir una norma en este instituto, y también es así en todos los momentos de la vida. Siempre va a haber una norma que regule las cosas que hacemos, y si viviéramos sin estas normas, estaríamos viviendo en una anarquía. Ser ciudadano también implica, como estaba diciendo mi compañero, respetar esas normas, porque es la única que nos diferencia de los demás. Todo se rige por un solo orden para establecer una ciudadanía mejor y estable, para establecer convivencia, relaciones y respeto con los demás. Es cierto que el ser humano sí o sí necesita establecerse con otros para establecer diferentes culturas, comunicación, porque sí o sí hay relación, y en esa relación tiene que establecerse un orden, esa norma es la única que nos rige a nosotros para poder vivir en una comunidad mejor. Son cosas que no se cumplen, más en nuestro país, que estamos donde cada uno busca su beneficio, porque el argentino es vivo y busca su beneficio propio, nunca va a buscar el beneficio de otro, en algunos casos. Bueno,
Entonces, en esta sociedad el ser humano es libre de vivir en plenitud y dejar vivir en plenitud, siempre profesando su bienestar, pero sin molestar el bienestar del otro. El ser humano debe ser digno y debe reconocer con dignidad a los otros y debe dejar vivir con moralidad. Cuando el hombre se empieza a desenvolver en la comunidad, es ahí donde surgen los derechos. Estos derechos están divididos en derecho natural, derecho positivo y derecho objetivo. Tenemos el derecho positivo. El derecho positivo es un derecho que se crea en un momento histórico determinado. El derecho natural, por su parte, es un derecho con el que todos nacemos y no importa en qué momento de la historia estemos, siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. También existe una tercera rama, que es el derecho positivo. Este derecho es creado como un derecho natural, se va adaptando al momento en que estemos en la historia. El derecho y las normas y las reglas hace referencia a las diferentes normas y reglas que el ser humano debe adaptarse y cumplirlas. También estas reglas y normas están exigentes para establecer criterios y orden. Es decir, que un ser humano siempre debe respetar esas normas. Aquel ser humano que llega a cometer cierto delito, como robar o matar a una persona, tiene derecho a un castigo, y a sanciones. Ahí entra lo que hablábamos la otra vez en clase, cuando el derecho objetivo que impuso Hitler de rechazar a los judíos y implementó el campo de concentración, ese era un derecho objetivo que debía cumplirse porque es un derecho que se dicta en ese tiempo histórico. Pero ese derecho incumple un derecho natural, porque los nazis estuvieron quitando la vida de los judíos injustamente, y es ahí donde debe castigarse por esta acción que fue inhumana. Donde las normas deben exigir una sanción y castigo para aquellos causantes de aquellos que no cumplan las reglas, porque son reglas de convivencia. Exactamente. También existen los derechos públicos y privados. Los públicos es aquellos derechos que por decirlo así se establece en derecho, por ejemplo, a una plaza. Todos tenemos derecho de ir a una plaza, establecernos, jugar, y lo privado hace más referencia a donde el Estado no interviene en, por ejemplo, una casa. Lo que está allá adentro es mío por mi propiedad. Yo puedo hacer lo que sea en mi casa, siempre manteniendo un constante equilibrio y un orden. Sí, o sea, vos puedes hacer lo que vos quieras en tu propiedad privada, pero sin molestar a tu vecino tampoco. Exactamente, sin perjudicar a los demás. Sí. Por ejemplo, porque un derecho natural es, supongo, no sé, porque un derecho es el libertinaje. Sí. Pero vos divertite, sí, pero no molestes a otros. Por eso el privado se puede hacer en mi casa, por ejemplo. Yo puedo poner la música, pero hasta un cierto punto de límite de volumen, para no estar perjudicando al vecino o a otra persona que está molestándole el ruido. Por eso son derechos derecho privado, porque se establece en un lugar que es de tu propiedad. Exactamente, que es de mi propiedad. Los derechos se pueden clasificar en derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Porque estos derechos no fueron surgiendo, no surgieron todos juntos,
sino que fueron surgiendo a través de etapas que se lo conoce como primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Derechos de primera generación son derechos que corresponden a los individuos tanto civilmente como políticamente. Surgen con la Ilustración en las revoluciones francesas como la Revolución Inglesa. Estos derechos, lo que buscaban los ilustrados eran que terminar el poder absoluto que tenían los reyes y otorgarle el poder al pueblo para poder elegir un representante que los guiase en esa nueva república, dando como resultado la democracia. La segunda generación hace referencia al derecho de la igualdad y los derechos económicos y sociales. Es decir, este derecho se especifica más hacia el derecho entre que el ciudadano tenía más derecho al trabajo, al bienestar común o a un empleo digno. El derecho de la segunda generación también establecía tener un bienestar, una educación y salud. Los derechos de tercera generación son derechos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Estos derechos eran la solidaridad que tenían los países que formaron la ONU, y es aquí donde buscaban que se termine, por ejemplo, con el imperialismo, y es donde surge la descolonización, y también buscaban que se termine la desigualdad y que termine la opresión que surgía en ciertos países, tanto sea de Asia como de África. También se buscaba que se respete la vida del hombre, porque el resultado de la Segunda Guerra Mundial fue muy catastrófico con estas pérdidas, con pérdidas humanas por millones, miles de millones, y también con la invención de la bomba atómica que hizo desastre en Japón. Entonces, lo que buscaba era solidarizarse con los países que sufrieron por demasía en la Segunda Guerra Mundial. Y no solo eso, también querían regularizar la vida en el mundo y las relaciones entre las potencias. La cuarta generación hace referencia hacia la libertad que tenemos todos los ciudadanos en tanto al uso cotidiano de la nueva tecnología y sobre la información y comunicación tecnológicas. Es decir, hace más referencia al uso constante de una computadora y al uso de la internet, Facebook, WhatsApp. En libertad. Exactamente. Con libertad de opinión también. Es decir, hacia la libertad de opinión que tenemos todos los seres humanos. Esa sería la cuarta generación. Una libertad de opinión en base a las tecnologías. Exactamente. En base a lo que nosotros, cómo nos comunicamos a través de las redes sociales. Bueno, ¿cómo nos tratan? ¿Cómo usamos la internet? ¿Sería? La ética y la moral. La ética es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana. Es decir, que trata de explicar las reglas morales de la reacción fundamental científica y teórica. La moral es un conjunto de normas y de leyes que sí seguimos cotidianamente. Esto implica que la moral nos ayuda a ver qué está bien y qué está mal, o qué hicimos mal o qué hicimos bien. Ahí es donde entra que en el transcurso del día vamos a encontrar hechos que nos vamos a debatir si estuvieron bien o si estuvieron mal.